Dios les bendiga una vez más, hermanos. Gracias a Dios porque me permite grabar un video más. Espero de que pueda ser de bendición para su vida y que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. En esta hora voy a tocar un tema bien importante, ya que de alguna manera todos nosotros nos encontramos con esta gran incógnita, y es ¿por qué mis oraciones no son contestadas? Y en esta hora yo quisiera darle 6 razones, o más bien dicho, que leamos 6 razones que la Biblia nos da a nosotros por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Hay personas que a veces pasan mucho tiempo orando, mucho tiempo pidiendo, y al parecer como que no llega la respuesta. Pero la Biblia nos da 6 diferentes razones. Quizás usted puede encontrar más, no lo sé, pero estas 6 razones son las que yo he encontrado en el estudio de la palabra del Señor, por las cuales muchas veces nuestras oraciones se ven estancadas. Y quizás vamos a omitir otras cuantas importantes, pero estas son muy importantes que nosotros las veamos, y que si en alguna de estas áreas usted identifica que está fallando, en esta hora le digo en el nombre del Señor de que si enmendamos estas áreas, probablemente nosotros veamos la respuesta de Dios. Así es que en esta hora, para responder esta pregunta, ¿por qué mis oraciones no son contestadas?, quisiera que nos vayamos a la primera razón. Y la primera razón que la Biblia nos da por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas es, número 1, por la falta de insistencia. Hay personas que, no sé si usted se ha fijado o ha experimentado, que muchas veces nosotros empezamos a orar, empezamos a pedir al Señor, y al no ver la respuesta de Dios en el momento que nosotros deseamos, desistimos de la oración. O simplemente la oración se va menguando, va siendo como en segundo lugar, o simplemente pierde su fuerza en nuestra vida. Muchas veces nosotros permitimos que eso suceda porque a veces realmente no nos sentimos igual un día que otro para orar. Y realmente la oración no tiene que ser según el estado de ánimo, sino que la oración es una actividad que se hace por fe. Así que en esta hora vamos a leer uno de los textos bíblicos para explicar esta primera razón, la falta de insistencia. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, el Señor nos da esta palabra, y también le dio esta parábola a sus discípulos. Él les dijo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor expone una parábola, y es de esta mujer viuda que constantemente va a este juez injusto a pedirle justicia. El juez injusto se cansa de oírla todos los días tocando a la puerta de su casa y pidiéndole que le haga justicia. Ahora, esta es una buena parábola o una buena ilustración para nosotros tomarla en nuestra vida, y para ver que para recibir la respuesta de Dios es necesario constantemente orar sin desmayar. Esta mujer no desmayó y recibió lo que estaba pidiendo, y a quien le estaba pidiendo no era Dios, sino un hombre injusto. Entonces el Señor dice: ¿cuánto más vuestro Padre, que bueno, que es justo, no dará a sus hijos lo que le pidan? Esta es una de las claves en nuestra vida de oración, y es la fe. Nosotros pedimos porque creemos que Él puede contestar. No es un asunto de que el Señor puede contestar un día y otro día no. Dios siempre puede. Pero muchas veces nuestra falta de insistencia hace que nosotros perdamos la bendición de Dios en nuestra vida, y hace que nosotros nos detengamos, y de repente como que vamos perdiendo la fe al pasar de los días. Cada día tiene que ser como el primer día que empezamos una campaña de oración, como el primer día que oramos para pedir algo.
Muchas personas no están recibiendo porque simplemente no están insistiendo en su vida. Perdón, hermano, que aquí está un poco caliente, pero en esta hora quisiera dar también la segunda razón por la cual nosotros muchas veces no recibimos lo que pedimos. Y muchas veces nos enfrentamos a este gran gigante que se llama la duda. Y por eso muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos. Es porque dudamos de que Dios lo pueda dar. Y aunque en nuestra boca pueda haber oración, muchas veces en el corazón no hay aquella convicción de que Dios lo dará. Simplemente estamos ahí como rellenando aquel espacio porque sabemos que tenemos que pedir. Pero el pedir tiene que ser acompañado con una convicción muy firme de que Dios dará lo que nosotros le pidamos. Ahora, si nosotros, hay personas que dicen, pero ¿por qué vamos a pedirle a Dios? Créame de que el Señor le gusta que nosotros le pidamos. Y aún el Señor dice, pedidme, pedidme. El Señor desea que nosotros oremos y le pidamos, porque ¿a quién le vamos a pedir? Es cierto, en momentos de dar acción de gracias, alabanza a Dios, pero siempre en nuestras oraciones realmente nosotros pedimos a Dios. Pedimos su perdón, pedimos su misericordia, pedimos que Él llene nuestras necesidades en nuestra vida. Ahora, en esta hora quisiera que leyéramos un texto bíblico para reforzar esto y para que vea que todo esto está respaldado con la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nosotros tenemos que ser no solamente persistentes, sino persistir con fe, de que constantemente en nuestras oraciones Dios dará lo que nosotros le pidamos. Esta es una de las cosas que también frena la respuesta de Dios a nuestra vida cuando oramos. La tercera razón para avanzar es que hay peticiones que nosotros hacemos en nuestra vida que son fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros pedimos, pero no recibimos porque pedimos fuera de lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Y aquí una página más adelante, siempre en Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer al hincarnos a orar, lo primero que nosotros tenemos que pedir es: Señor, ayúdame a poder orar correctamente. Muéstrame lo que está en tu voluntad para pedir. Y muchas veces nosotros, cuando estamos hincados orando, la palabra misma de Dios nos enseña cómo orar. Hay un texto muy clave para esto y es aquel texto que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo primero que nosotros tenemos que pedir en la oración son cosas espirituales, aquello que alimenta nuestra fe, aquello que fortalece nuestro amor a Dios, alabar a Dios, constantemente pedir al Señor que nos dé un primer amor, que nos llene de su Espíritu Santo. Y de ahí, cuando nosotros hemos entrado en aquella linda presencia de Dios, entonces Dios va guiando nuestras palabras, Dios va guiando nuestro ser a pedir aquello que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. El dinero, las cosas materiales, esas son cosas secundarias que vienen automáticamente de vivir una vida cerca con el Señor. Esta es la tercera razón por la cual nosotros muchas veces no recibimos o nuestras oraciones no son contestadas, porque pedimos mal, pedimos para malgastar, pedimos para nuestros propios deleites. La cuarta razón por la que nosotros no recibimos muchas veces de parte de Dios en nuestra vida es porque a veces nosotros no nos damos ni cuenta, o hay muchas personas que saben bien, pero hay otras que no se dan cuenta que están viviendo una vida en pecado. Y el pecado es una barrera del hombre y Dios, entre el hombre y Dios. Y no puede haber un acercamiento si no es ese pecado quitado del medio. Y ese pecado puede ser quitado del medio cuando nosotros lo confesamos y nos arrepentimos. Y ahí se abre la ventana del cielo y puede descender el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y ayudarnos
a orar. Ahora, para reforzar en este punto, vamos a leer en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué triste, ¿no? El pueblo de Israel no entendía por qué Dios no escuchaba, Dios no contestaba. Y es que el pecado había hecho división entre ellos y Dios. Muchas veces en nuestra vida oramos y no nos damos cuenta de que a veces hay cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que oímos, que vemos, que pensamos, que están anidadas en el corazón como sentimientos, como pensamientos, cosas que a Dios no le agradan. Y simplemente lo que sucede es de que hay voy a ponerlo de esta manera, hay como un callo, una costra, algo sucio, algo que nos separa, que está como una capa cubriendo nuestra vida, que nos hace no acercarnos a Dios, sino que detiene nuestra vida de oración, detiene la vida de oración y sus respuestas de parte de Dios. El Señor desea que nosotros vivamos una vida limpia. Y si hay cosas en nuestra vida que a veces no nos damos cuenta o no se da cuenta de que están pasando, es mejor venir delante del Señor y cuando estemos hincados, hacer un autoexamen, hacer unos rayos X en nuestra propia vida y en nuestra alma y decir: Señor, yo te pido perdón por esto, por lo otro, y si hay algo en mí, perdóname por aquellos pecados que para mí están ocultos. Perdóname. Y ahí va a venir la paz de Dios a su oración y el Señor se va a hacer presente al lugar donde usted está y la paz de Dios cubrirá su vida y sus oraciones serán contestadas. Ahora, la quinta, si no me equivoco, el quinto punto por lo cual muchas oraciones no son contestadas es que muchas peticiones que nosotros tenemos o algunas de ellas tienen que ser acompañadas con ayuno y oración. Para esto traigo un texto bíblico, pero quizás no lo vamos a leer todo, sino solamente parte de él, y está en Marcos capítulo 9, versículo 25. En esta parte la palabra del Señor narra de que al Señor Jesús le trajeron un muchacho, un padre de familia, o el padre de este muchacho trajo a su hijo para que el Señor expulsara un demonio que estaba en él. Estos síntomas que este muchacho tenía pareciera ser como que fuera epilepsia, pero Jesús no estaba cuando él llega. Y entonces estaban sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron echarlo fuera y se hizo todo un alboroto. En eso estaban cuando Jesús viene a ellos. Y en esta parte la palabra del Señor dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay que entender que muchas de las peticiones que nosotros hacemos delante del Señor son simplemente luchas espirituales que nosotros tenemos. Nosotros como cristianos tenemos que entender de que hay demonios que tratan muchas veces de detener tanto la respuesta de Dios como nuestra oración delante del Señor. Si usted puede leer en el libro de Daniel, hay una ocasión donde el príncipe de Persia se oponía al ángel que traía la respuesta a Daniel y no dejaba ahí pasar aquello. Este ángel traía la respuesta a Daniel, pero Daniel insistió durante 21 días en ayuno hasta que la respuesta llegó a él. Muchas veces nosotros tenemos que insistir, y no solamente insistir, sino llevar nuestra petición con ayuno y oración delante del Señor, dependiendo de la magnitud de nuestra petición. Hay peticiones familiares, matrimoniales, personales, de enfermedad, de índole legal, de muchas razones y de muchas fuentes que se tienen que llevar delante de Dios
en ayuno, en oración y si es posible en vigilia. El cristiano tiene que aprender a orar y tiene que aprender a insistir en estos campos de oración hasta ver la respuesta del Señor. Este muchacho tenía un espíritu inmundo que lo atormentaba. Jesucristo lo echa fuera. Y cuando los discípulos están a solas con él, le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dice, este género, este tipo de demonios, esta generación de demonios, no sale sino con ayuno y oración. Si nosotros queremos ver la libertad en los cautivos como pastores, como ministros, como líderes, como predicadores, como siervos de Dios, tenemos que buscar en ayuno y oración la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios, la Biblia dice, no lo digo solamente yo, sino la Biblia me afirma de que estos géneros huirán por el poder de la oración y del ayuno en el nombre de Jesucristo. Muchas de las peticiones no llegan entonces también porque muchas veces nosotros tenemos que recorrer la mía extra según la petición, llevándola a Dios en ayuno y oración. Por último, y este quizás sea una de las cosas que está robando mucha bendición en el mundo cristiano de ahora, y es que hay pleitos en el hogar. Y cuando a veces hay pleitos en la vida, y sobre todo en la vida familiar, matrimonial o entre padres e hijos y bueno, viceversa. Nosotros tenemos que entender de que todas esas cosas lo que producen es un estancamiento, un estorbo en la vida de oración. Leamos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces nosotros tenemos hendiduras, puertas abiertas, hablando espiritualmente, dentro del hogar, donde el enemigo nos está acosando, donde el enemigo nos está desvirtuando de nuestra vida de oración. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender de que este tipo de cosas, los pleitos familiares, simplemente lo que están haciendo es estorbándonos en nuestra vida de oración. Estas son las 6 razones que ahorita hemos sacado de la palabra del Señor que estorban nuestras oraciones y que no permiten que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Está usted pasando un momento en el cual su oración no está siendo contestada? Espero en el nombre del Señor de que esta lectura de la Biblia pueda ayudarle y que estos puntos puedan ayudarle también a hacer un estudio personal y poder llevarlo delante del Señor para que así nuestras oraciones sean enmendadas y también podamos recibir la respuesta de parte de Dios. Espero de que esto pueda ser este mensaje pueda ser de mucha bendición para usted, que pueda aclarar algunas dudas y si tiene alguna pregunta puede escribirme en la caja de comentarios o puede escribirme también en las redes sociales donde vea este video. Para mí es un gusto, es un placer y es una pasión hablar de la palabra del Señor. Así es que espero en el nombre de Jesús de que esto sea de bendición para su vida. Dios me lo bendiga, amados hermanos.